el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y nos encontramos desde la Unión Nacional de Educadores, en donde sus principales directivos van a dar a conocer algunas resoluciones en torno también a las acciones que está realizando el gobierno nacional y las resoluciones que desde los maestros se han tomado. A propósito de esto, se anuncia de posibles movilizaciones. Escuchemos. A la LOI y al artículo 246 del reglamento de la LOI y algunas disposiciones transitorias. La Corte Constitucional resolvió admitir este pedido de que se declare inconstitucional el reglamento. La ministra de Educación y el gobierno del señor Noboa el 30 de mayo respondieron a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional les dio dos opciones en su aceptación al pedido de la UNE de declarar inconstitucional el reglamento de la LOI. La ministra de Educación y el gobierno tenían dos opciones: defender el reglamento que dejó el gobierno de Lasso y su ministra de Educación, la señora Brown, o defender los derechos del magisterio. El 30 de mayo, la ministra de Educación responde con el informe técnico 014, en donde lo que hace es, sin mayor sustento jurídico y sin mayor sustento técnico, porque lo que hace es informar lo que ha hecho hasta el momento el Ministerio de Educación en anteriores administraciones, sin mayor sustento jurídico y técnico, lo que hace el actual ministro de Educación y el gobierno es defender el reglamento de Lasso. Es decir, la actual ministra de Educación y el gobierno no tienen la voluntad política de resolver los problemas que tiene la escuela pública y el magisterio, porque el momento en que la ministra de Educación defiende el reglamento del señor Lasso y de su ex ministra de Educación, la señora Brown, están dejando sin los procesos de escalafón a más de 15,000 docentes con más de 25 años de servicio. El momento en que la ministra defiende el reglamento del gobierno de Lasso, lo que está haciendo es dejar sin la equiparación salarial a más de 7,000 docentes, varios de ellos ubicados en zonas rurales y en zonas de conflicto, a propósito de los problemas de violencia e inseguridad que vive el país. Más de 1,000 docentes no podrán sujetarse a los procesos de sectorización general y más de 126,000 docentes que están en la calidad de idóneos, es decir, de aptos para ingresar al magisterio, tendrán que enfrentar los diversos filtros en los concursos de mérito y oposición. Es decir, el gobierno de Noboa y la ministra Alegría Crespo van a seguir dirigiendo la educación pública en nuestro país con un reglamento inconstitucional y antidemocrático. No nos queda otra salida desde el lado de la Unión Nacional de Educadores que enfrentar esa actitud antidemocrática del gobierno, el cual ahora de manera desafiante nos habla incluso de buscar eliminar los subsidios a las gasolinas. En ese contexto, donde el gobierno de Noboa ratifica las leyes neoliberales, donde se busca eliminar los subsidios a los combustibles, la Unión Nacional de Educadores ha decidido hacer un llamado al FUD, al Frente Popular, a la CONAIE, a la FENOCIN y a otras organizaciones sociales y populares para reactivar el colectivo de los pueblos del Ecuador y organizaciones sociales para enfrentar la ofensiva neoliberal dictaminada por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. 2. Nos declaramos en asambleas permanentes en todo el país, el magisterio ecuatoriano y la UNE. 3. Convocamos a una jornada nacional de movilización para el 4 de julio en cada una de las ciudades y cantones. Estas movilizaciones tienen el carácter desde marchas a las gobernaciones, plantones y otras expresiones en defensa de nuestros derechos para que se eche abajo el reglamento anticonstitucional y antidemocrático y para evitar que se elimine el subsidio a los combustibles. Cuarto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que defienda lo que la Corte ya determinó en dos sentencias y en dos huelgas de hambre que realizó la Unión Nacional de Educadores, de que la LOEI es constitucional
y que las decisiones de todos los poderes del Estado, como dice su sentencia, no parte solo de quién lo determina, sino de entender que el Ecuador es un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho se dirige a través de políticas públicas y políticas fiscales, es decir, que los derechos requieren del financiamiento necesario por parte del Ejecutivo. La decisión del gobierno de ratificar el reglamento a la LOI que dejó el gobierno de Lazo y de eliminar los subsidios a los combustibles es una clara provocación, es un claro enfrentamiento a los pueblos del Ecuador, los cuales hoy nos vemos obligados desde el lado del magisterio a responder con la movilización, porque también al gobierno le hemos entregado las denuncias de inseguridad que enfrentan los maestros y las maestras a nivel nacional en casos de delitos como extorsión, intimidación, robo, violencia psicológica, determinados por la Fiscalía General del Estado, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Los docentes seguimos trabajando en los mismos planteles educativos en los cuales hemos recibido las amenazas, y lo único que hoy recibimos es el reglamento ratificado por la ministra de Educación. A eso sumado que llevamos un mes de actividades en el régimen Costa y Galápagos y no ha llegado a la mayoría de planteles ni los textos escolares ni la alimentación escolar, por lo cual está claro que no es prioridad del gobierno denominado del Nuevo Ecuador la salud, educación y trabajo, más sí la agenda neoliberal. Doy paso a mi compañero Clever Hidalgo, presidente de la UNE Pichincha, quien se va a referir a otras movilizaciones junto a otros sectores sociales. La Unión Nacional de Educadores y también como presidente del Frente Unitario de los Trabajadores de Pichincha, nosotros queremos señalar que permanentemente hemos entregado igual propuestas, documentación al presidente de la República, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio igual de Educación, al Gobierno Nacional, y lamentablemente la respuesta que hemos tenido del actual gobierno ha sido precisamente la política de favorecer a los grupos y a las élites económicas del país. Debemos recordar que en diciembre igual se perdonaron alrededor de 2.400 millones precisamente para favorecer a los morosos del SRI. Posteriormente, en este año, igual se incrementó el impuesto al valor agregado del 12 al 15%, siendo un primer garrotazo a la economía de todos los pueblos del Ecuador. Hoy, precisamente con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el 80-90% de ese rubro servirá para pagar al propio Fondo Monetario Internacional, va a encarecer precisamente la economía de los hogares de los ecuatorianos. En este sentido, los pueblos del Ecuador, los trabajadores, los obreros, los campesinos, los maestros, la juventud, las mujeres, precisamente el día de mañana, miércoles 12 de junio, estaremos participando en la jornada de movilización del Frente Popular con las diferentes organizaciones. Y hacemos un llamado también a las demás organizaciones, como es de igual manera la CONAIE, la Ecuarunari y todas las organizaciones del país, precisamente a unificarnos para enfrentar la política neoliberal del gobierno de Noboa. De la misma manera, el día jueves 13 de junio, en cada una de las provincias se desarrollará también acciones precisamente para rechazar el incremento al precio de las gasolinas en el Ecuador. El próximo 19 igual de junio, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se llevará adelante una jornada de defensa del IES. Y, lógicamente, el 4 de julio, en el caso del Magisterio de la Unión Nacional de Educadores, de igual manera nos estaremos movilizando en cada una de las provincias del país. En ese sentido, hacemos un llamado a todos los maestros, a toda la comunidad educativa, a todos los trabajadores, precisamente a unirse a estas movilizaciones para rechazar el incremento de los precios de los combustibles y todos estos meses que prácticamente el gobierno igual ha beneficiado a las élites económicas del país.
Gracias. No sé si tal vez hay alguna pregunta, por favor. Mañana, ¿a qué hora será la concentración? Igualmente a las 4 de la tarde, antes y el 4 de julio, igual para Sí, el día de mañana vamos a concentrarnos a las 16 horas, en el caso de la capital de la República, en la Caja del Seguro Social, en el Ejido. Y lógicamente vamos, reitero, el pasado mañana, jueves, en el resto de provincias, y permanentemente también hemos señalado que vamos a estar en asambleas para igual ir involucrando a los diferentes sectores en defensa precisamente de la educación y en defensa también de los intereses del pueblo ecuatoriano. El 19 de junio, ¿en dónde va a ser, por favor? En el caso de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, va a realizarse en la ciudad de Guayaquil una jornada importante con los diferentes sectores, precisamente para rechazar dentro de esta política, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no solamente involucra incrementar el precio de los combustibles, sino también vulnerar los intereses de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, incrementando los años de jubilación, incrementando los aportes y reduciendo las pensiones de los jubilados. El gobierno dijo que con la subida del IVA también se iba a lograr controlar la seguridad, pero ustedes denuncian también que maestros continúan siendo vacunados, que siguen siendo extorsionados. ¿Ustedes cómo consideran también este famoso Plan Fénix? Y también la segunda es, este gobierno también ha dicho que ha puesto en consideración un formulario para lo que serían los subsidios a los combustibles, a los transportistas. ¿Cómo ven esto? Bueno, antes de aquello, la movilización del 4 de julio será desde las primeras horas de la mañana en las 24 provincias del país, en los diferentes cantones, durante todo el día. La ministra de Educación y el gobierno han provocado al magisterio y a los pueblos del Ecuador sin brindarles presupuesto para sus derechos y seguridad. Esto es un informe de Fiscalía, solo de los primeros casos que la Unión Nacional de Educadores presentó al iniciar el año en curso. Y Fiscalía llega a constatar que efectivamente hay informes de la policía, hay denuncias en sus oficinas sobre delitos de extorsión, intimidación, violencia psicológica y robo al exterior e interior de los planteles educativos. La semana anterior, 3 maestros en la provincia de Manabí se salvaron de ser secuestrados. Sus vehículos sufrieron impactos de balas. Al interior de un plantel educativo en Portoviejo, delincuentes ingresaron a robar los celulares de docentes y de estudiantes. Todos esos informes y denuncias tiene Fiscalía y el Ministerio de Educación, por lo cual el Plan Fénix no existe. Y lo que señalaba la asesora presidencial de que hoy se puede salir a trabajar de forma más tranquila, tampoco existe. Maestros estamos siendo secuestrados y asesinados. Médicos que están asistiendo al sector rural están siendo asesinados. El Ecuador no encuentra medidas de seguridad concretas. Hay más publicidad que acciones para generar fuentes de trabajo, presupuesto para salud y educación, que es en los hechos la que combate la inseguridad. Por lo cual, las movilizaciones de la Unión Nacional de Educadores tienen 3 objetivos. Exigirle a la Corte Constitucional que ratifique la constitucionalidad de los derechos del magisterio, que ya lo hizo con 2 sentencias, cuando la UNE realizó 2 huelgas de hambre, exigirle al gobierno medidas concretas en seguridad y exigirle al gobierno que entregue el presupuesto necesario a la educación para cumplir con el desayuno, textos escolares y otros derechos que tiene el magisterio y nuestros estudiantes como tal. Esta movilización entonces será para la Corte Constitucional, el 4. El 4 de julio iremos a la Corte Constitucional, iremos a las gobernaciones, iremos a las oficinas de la Asamblea, porque todos los poderes del Estado tienen que ver con educación. Desde las asambleas se tiene que entregar a través de la Comisión de Educación amicus curiae, porque le viene haciendo un seguimiento a lo que pasa en la LOI. Desde Presidencia tienen que revisar lo que presentaron a la Corte Constitucional, porque la Corte tiene que convocar a una audiencia pública.
Y sería totalmente catastrófico que la ministra en la audiencia pública se ratifique en un informe que no tiene pies y cabezas, que la Corte Constitucional ya le dijo hace 2 años atrás, la LOI es constitucional y la Constitución tiene un orden jerárquico de leyes que los derechos no pueden ser reformados a través de acuerdos ministeriales o reglamentos, frente a lo cual nuestra movilización es frente a las instituciones del Estado que tienen que garantizar una educación de calidad y por eso también nuestro llamado de que se declare en emergencia al Sistema Nacional Educativo de carácter público. Solo una puntualización nada más. Bueno, ustedes al cerrar el primer semestre señalaron que son más o menos de 1.000 docentes que han sufrido el tema de la delincuencia o el impacto de los grupos de delincuencia organizada. Hoy por hoy, cuantitativamente, ¿cuántos maestros, un poco, cuántos estudiantes manejan estos valores? Porque entiendo yo que iban a actualizar en estos días. El año lectivo en el régimen Costa y Galápagos finalizó con 300 denuncias, aparte de las 1.000 que habíamos presentado. Estas 300 denuncias eran de carácter, insisto, por violencia psicológica, robos, delitos de extorsión e intimidación dentro de los espacios educativos, pero sobre todo fuera de los espacios educativos. Los mayores casos de violencia se presentan fuera de los espacios educativos y se presentan por 3 motivos. El momento en que el docente busca enfrentar el microtráfico, el momento en que el docente se pone a la cabeza de brigadas de seguridad junto a los padres de familia y el tercer motivo es frente al hecho de exigirle una vacuna al magisterio el momento en que recibe mes a mes sus sueldos. Es decir, estaríamos hablando de 1.300 casos que tiene conocimiento la autoridad educativa y la Fiscalía General del Estado. Andrés, cuando se hizo la marcha por la educación, el magisterio dijo que iba a hablar con los ministerios, les dieron apertura. ¿Qué pasó con esto? ¿O esta marcha que se viene también es para resolver eso? La marcha terminó en 5 reuniones con diferentes ministerios, pero la respuesta que ahora vemos es que la ministra sale a defender un reglamento que dejó el gobierno de Lazo y que afecta a 127.000 docentes que buscan ingresar al magisterio, a 15.000 profesores que están esperando el proceso de escalafón con más de 25 años de servicio, a más de 1.000 docentes que están buscando la sectorización, más de 7.000 profesores que han sido discriminados de la equiparación salarial. Pero sobre todo lo único que nosotros como UNE hemos observado es que recogen los documentos oficiales de Fiscalía, de varias instituciones del Estado y los archivan. No hay una respuesta, no hay una voluntad política en concreta para solucionar los problemas del magisterio, por lo cual no nos queda otro camino que el de movilizarnos a nivel nacional. Gracias. Y ahí estamos escuchando a los principales dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, quien ha convocado para esta movilización el 4 de julio. También se han sumado al llamado del Frente Popular, que lo convocó para este día, 12 de junio, aquí en la capital. Hay algunos problemas también que se han denunciado, uno de ellos también la extorsión, que siguen siendo parte los docentes. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Muchísimas gracias por compartirnos un poco más de los detalles frente a estas movilizaciones que, como les mencionamos, se tienen prevista en varias partes del país. Y es que el FUD ha anunciado una movilización este 12 de junio a partir de las 4 de la tarde, es decir, mañana, que esta movilización partirá de los bajos de la Caja del Seguro aquí en la capital ecuatoriana y planea se dirija hasta el centro histórico. Asimismo, la Unión Nacional de Educadores ha convocado a una movilización para este 4 de julio. Han señalado que se van a dar marchas en las gobernaciones, plantones en defensa de los derechos de la educación y también para evitar que se elimine el subsidio a los combustibles. Y también se habla de otra movilización para este 19 de junio en defensa del IES. Esta va a ser una jornada en Guayaquil. Así que bueno, ahí estaban los detalles para que tomen en cuenta, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape.